Buenos días a todos, espero que estén muy bien. Bueno, por razones de fuerza mayor, hoy vamos a tener una clase virtual, ¿ya? Había un corte de luz programado por Enel en el sector justamente donde está la universidad, así que estaban suspendidas las actividades presenciales para el día de hoy, así que originalmente había un plan de hacer un taller con Nora, pero Daniel me dijo de que todo hiciera una clase. Entonces lo que vamos a ver ahora en esta sesión, ¿no? Que va a ser cortita, va a ser más o menos 30 minutos, eh, vamos a ver un ejercicio de presupuesto flexible con informe de ejecución. Entonces, vamos a compartir el ejercicio. Matías. Deberían estar viendo ahora el ejercicio. Ahí me confirman, por favor. Dice taller de presupuesto flexible. Ya, esta era en el fondo la idea, que íbamos a hacer un taller. Lo vamos a hacer como clase. Ahora vamos a leer el ejercicio y luego vamos a ver la instrucción. Ya. Primero dice, la empresa Pompón, respecto a sus costos indirectos de fabricación por el mes de abril de 2026, cuenta con la siguiente información. Dice, presupuesto de CIF para el mes. Ya. En el primero, supervisión, un total de 50.000 pesos, del cual es 30% fijo y el resto es variable. ¿Ya? Suministros por 10.500, mantenimiento por 20.000, del cual es 60% fijo y el resto variable, depreciación de equipo 10.000 pesos y arriendo de talleres por 25.000 pesos. ¿Ya? La base de comportamiento es la hora de mano de obra directa, las que fueron presupuestadas para el mes en 10.000 horas, considerando estas como un nivel de actividad normal. ¿Ya? La depreciación fue calculada en base al método lineal y el volumen de producción presupuestado para el mes fue de 4.000 artículos. ¿Ya? Después tenemos los costos incurridos en el mes, en el fondo se refiere a los costos reales, ya decir, del mes. Bueno, supervisión 48.500 pesos, de los cuales fueron 15.000 fijos. Suministros 14.500. Mantenimiento 21.200, de los cuales fueron 12.000 fijos. Se supone que el resto variable. Depreciación de equipo 10.000 y el resto de 25.000. Y las horas de mano de obra directa reales utilizadas en el periodo fueron de 10.500 horas y el volumen de producción real fue de 3.800. Ya. Por eso se nos pide, primero que todo, preparar el presupuesto flexible de estos costos, evaluado en un rango de 6.000, 8.000, 10.000 y 12.000 horas de mano de obra directa, y preparar un informe de ejecución analizando las variables en gasto y eficiencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá primero que considerar? Que de estos presupuestos de CIF para el mes, que estos son cinco, primero que todo hay que determinar cuáles son variables y cuáles son fijos. ¿Ya? Nosotros solamente vamos a hacer el análisis, vamos a hacer el análisis de variables y luego de fijos. Entonces, ¿qué vendría siendo variable? Supervisión dice que el 30% de estos 50.000 es fijo y el resto variable. Por lo tanto, el 70% del ítem de supervisión vendría siendo un CIF variable. Suministros es variable o fijo, es un variable, ¿verdad? Porque en el fondo los suministros van a ir dependiendo del nivel de producción. ¿Ya? Si producimos uno, vamos a tener suministros para un producto. Si producimos 10, vamos a tener suministros para 10 productos. Si producimos 1.000, vamos a tener suministros para 1.000 productos. ¿Ya? Por lo tanto, es variable. Mantenimiento dice de que el 60% fijo y el resto variable. Por lo tanto, el 40% de mantenimiento es variable. Y la depreciación de equipo y el vendo de talleres
como no depende del nivel de producción, son fijos, ¿verdad? Sabemos que nosotros tenemos una cuota de depreciación fija y el arriendo de los talleres, independiente de si se produce o no se produce o cuánto se produce, vamos a tener que pagar ese arriendo, por lo tanto también hoy día se nos fijo. ¿Ya? Entonces, vamos a compartir la solución ahora. ¿Me van siguiendo? Igual, cualquier duda que tengan, que vaya surgiendo, por favor me hablan o me escriben. Ya, si me van siguiendo, subo. Y bueno, a merced del tiempo y de la mecánica de la clase virtual, el- la solución yo ya la tengo resuelta en esta planilla. Que esta planilla Excel se la voy a compartir una vez que termine la clase ya. Eh, ya tengo acceso a la internet, así que voy a subirles el material, primero que todo de la semana pasada, de la clase anterior, y también les voy a subir este material, tanto el enunciado como el desarrollo y la solución, y también el enlace de donde yo subo a YouTube esta clase, ya para que lo tengan como respaldo y bueno, material de apoyo para que estudien. Entonces, esta planilla está todo referenciada, y yo les voy explicando paso a paso cómo llegamos a la solución. Teníamos entonces que dividíamos primero los if en variables y en fijos, ¿ya? En los if variables determinamos de que era el 70% del gasto de supervisión, que era 50.000 en total, y el 70% vendría siendo 35.000, ¿verdad? Está 50.000 por el 70%. Determinamos también que los suministros en su totalidad eran un if variable desde 1.500 y que el 40% del mantenimiento también era variable, ¿ya? Ahora bien, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Primero, en el presupuesto flexible tomamos los costos. La primera columna vendría siendo la de costos, que en este caso serían los variables primero, supervisión, suministro, mantenimiento, y luego serían los fijos, que vendría siendo la parte fija de supervisión, que en este caso vendría siendo el 30% de supervisión, el 60% de mantenimiento, la depreciación del equipo y el aumento de talleres. ¿Ya? Y luego tenemos que evaluarlo, se nos pide el ejercicio a los niveles de horas 6.000, 8.000, 10.000 y 12.000 horas de mano de obra directa, que vendría siendo la base del ejercicio. Que la base, nos decía el enunciado que la base de comportamiento era la mano de obra directa. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a estos valores? Primero que todo, tenemos que determinar la tasa variable. ¿Y cómo determinamos la tasa variable? Bueno, tomamos el CIF variable en este caso, que para supervisión era 35.000 pesos, y lo dividimos por las horas presupuestadas. ¿Ya? Recuerden, recuerden que como la base de comportamiento de este ejercicio era la mano de obra directa, la base va a ser justamente la mano de obra directa. Y se presupuestaba de que en el mes se iban a trabajar 10.000 horas. ¿Ya? Eso es lo presupuestado. Después vamos a ver que realmente se trabajaron 10.500. Entonces, para determinar la tasa variable, tomamos para cada uno de los costos variables, que en este caso vendría siendo supervisión, 35.000, lo dividimos por 10.000, que es la base, y nos da un factor de 3,5. Aquí está el factor de la tasa variable. En el caso de suministro, el mismo caso, el mismo tema. Teníamos que el costo de suministro de 10.500 pesos, dividido por las 10.000 horas de base o de mano de obra directa, nos da un factor de 1,05. Y mantenimiento eran 8.000 pesos variables, dividido por las 10.000 horas de mano de obra directa, nos da un factor, perdón, de 0,8 pesos. Por lo tanto, aquí están los factores. ¿Para qué nos sirven estos factores, estas tasas? Para ir multiplicándolo por las horas en las que nos pide evaluar. Se les decía que teníamos que evaluar a 6.000, 8.000, 10.000 y 12.000 horas. O, sea, de mano, o también dicho de mano de obra directa. Por lo tanto, vamos completando este cuadro con la siguiente columna. La columna de 6.000 horas de mano de obra directa se multiplica las 6.000 horas por
la tasa variable, en este caso de supervisión, que sería 3,5, y nos va a dar 21.000 pesos, que en el fondo sería el costo de, de supervisión variable para 6.000 horas de mano de obra directa. ¿Ya? En el caso de suministros, para 6.000 horas de mano de obra directa, nosotros tenemos un costo, un CIF variable de 6.300 pesos en suministro, que multiplicamos 6.000 por 1,05. Y en el caso de mantenimiento, 4.800 porque multiplicamos 6.000 por 0,8. Y nos da un total de CIF variables para 6.000 horas de mano de obra directa de 32.100 pesos. ¿Estamos claros? Voy a seguir con la columna 6.000 porque en el fondo después usted lo único que tiene que hacer es multiplicarlas para evaluarla a los siguientes niveles de mano de obra directa. Así que voy a terminar la columna de las 6.000 horas. En este caso, los costos, como lo dice su nombre, que son fijos, en el fondo no varían dependiendo la base, dependiendo del nivel de producción. Por lo tanto, vamos a tener de que el 30% de supervisión está fijo. Por lo tanto, el 30% de 50.000 son 15.000. Teníamos que el 60% de mantenimiento está fijo, por lo tanto 20.000 pesos, que fue el costo total de mantenimiento, por 60% son 12.000. Y la depreciación del equipo eran 10.000 y el de los talleres eran 25.000. Por lo tanto, el total de los CIF fijos suma 62.000. Por ende, si a los 62.000, que es el total de los CIF fijos, le sumamos el CIF variable que nos habíamos determinado que eran 32.100 pesos, nos da un total de CIF de 94.100 pesos para un nivel de 6.000 horas de mano de obra directa. Y unitariamente, el CIF unitario para este nivel es de 15,68 pesos. ¿Por qué? Porque lo tenemos dividiendo el total de los CIF, que es de 94.100, dividida en las 6.000 horas de mano de obra directa. Eso nos va a dar 15,68 pesos por CIF unitario. No solo variable, sino que CIF unitario total. ¿Ya? Ustedes, como pueden ver en esta planilla, y como ya les comenté, está todo referenciado cuando se lo suban el material y lo puedan ir analizando. Hacemos el mismo análisis para los distintos niveles de horas, pero lógicamente solamente van a cambiar los montos del CIF variable, porque, como lo dice su nombre, los fijos, independientes del nivel de producción, se mantienen fijos. Por lo tanto, el total de los CIF fijos siempre será de 62.000 pesos, ¿ya? En este ejercicio, en este caso. Y, eh, por lo tanto, vamos a ver de que para 8.000 horas de mano de obra directa, el CIF variable sube a 42.800 pesos, para 10.000 sube 53.500 pesos y para 12.000 horas de mano de obra directa sube a 64.200. ¿Ya? Por lo tanto, los CIF totales suben a 104.800 pesos en el caso del nivel de 8.000 horas mano de obra directa, 100.500 pesos, 115.500 pesos para 10.000 horas de mano de obra directa y 126.200 pesos para 12.000 horas de mano de obra directa. Y si lo dividimos por el costo, por las unidades, vamos a tener el CIF unitario, que baja a 13,1 pesos en 8.000 horas mano de obra directa, baja a 11,55 pesos en un nivel de 10.000 horas de mano de obra directa y baja a 10,52 pesos a un nivel de 12.000 horas de mano de obra directa. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Que en la medida que nosotros vamos produciendo más, el costo indirecto de fabricación unitario va a ir disminuyendo, ¿ya? Como ustedes en economía lo conocen como economía de escala, ¿verdad? Que en la medida que aumentamos la producción, los costos unitarios van bajando, por lo menos en el caso de los CIF, ¿ya? Hasta que llega un punto en el cual el costo ya no puede disminuir y ahí sí llegamos al punto, en el fondo, máximo de la economía de escala. Entonces, aquí gráficamente se ve cómo a nivel que aumentando el nivel de producción va disminuyendo el costo fijo unitario. El costo de CIF unitario, el total. Entonces, con eso
ya damos por respondido a la primera pregunta del taller, ya que era preparar el presupuesto flexible evaluado en un rango de 6.000, 8.000, 10.000 y 12.000 horas de mano de aire. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Les quedó claro? Por favor, denme un feedback. ¿Todo bien? ¿Sí? Itzi, Rodolfo, Beatriz, Bárbara, Sujailín, ahí tengo 6 alumnos conectados. Bueno, Profe, ¿se escucha? Que le dije que todo bien, pero no no, sé si se ahora sí. escuchó. Ahora te escuché. Ah, ya, todo bien. Ya, Gracias. ya, súper, súper. Ya, súper, súper, súper. Ya, gracias, Itzi. Lo bueno este es un curso chico, ¿ah? Hay solo 6 conectados, pero el curso tiene 20 alumnos en total, así que eso es lo bueno de tener estos cursos pequeños. Son, igual podemos avanzar un poquito más rápido. ¿Ya? Entonces, teniendo claro el punto uno, vamos a ver el punto 2, que es preparar un informe de ejecución analizando las variaciones de gasto y eficiencia. ¿Ya? Entonces, para hacer el informe de ejecución, nosotros lo que vamos a hacer es básicamente contrastar lo presupuestado con lo real. ¿Ya? Y para eso nosotros vamos a utilizar los datos que teníamos los datos eh, los datos reales. Voy a volver a compartir el enunciado del ejercicio para que veamos cuáles son los costos reales. Ya. Entonces, ahora nosotros nos vamos a enfocar en los costos reales, que fueron los costos incurridos en el mes. Supervisión 48.500 pesos, de los cuales 15.000 fue fijo, y la diferencia va a ser el CIF variable real. Suministros fueron 14.500 pesos, mantenimiento 21.200 pesos, de los cuales 12.000 fueron fijos, por lo tanto la diferencia va a ser el CIF variable real. Y la depreciación de equipo y la venta de talleres en el fondo son los mismos porque, claro, es fácil estimar cuando nosotros tenemos una cuota fija. eh, en el fondo no tenemos que estimar, sino que tenemos prácticamente que trasladar los datos. Sabíamos de que la depreciación de equipo de una cuota mensual de 10.000 pesos y la venta de talleres de 25 pesos mensuales. Y ojo, dato importante, que las horas de mano de obra directa real fueron 10.500 horas, se habían presupuestado 10.000, pero realmente fueron 10.500, y que el volumen de producción real fue de 3.800 artículos. Nosotros habíamos presupuestado un volumen de 4.000, pero en realidad fueron 3.800. Sin todavía hacer el análisis, ya sabemos de que fuimos ineficientes. ¿Por qué? Porque si nosotros teníamos un presupuesto que con 10.000 horas trabajadas producíamos 4.000 artículos, y en realidad se trabajaron 10.500 horas y se produjeron 3.800 artículos. O sea, trabajamos más de lo presupuestado y también produjimos menos de lo presupuestado. Hubo una mayor cantidad de horas trabajadas y un menor nivel de producción, por lo tanto ya sabemos de que fuimos ineficientes. Y eso lo vamos a confirmar después cuando veamos el informe de ejecución. Entonces ahora voy a volver a compartir la solución y les voy a ir explicando paso a paso cómo se desarrolla esto. Ya, esto es más de análisis, así que aquí vamos a estar un poquito más atentos. Lo importante es que está todo muy referenciado, así que está todo muy claro. ¿Cuál es el informe de ejecución en el fondo? Esto de acá abajo es el informe de ejecución. ¿Ya? Y obviamente el informe de ejecución se hace solamente con los costos variables, no con los costos fijos, porque obviamente los costos al ser fijos independientes del nivel de producción. Y también, como vimos anteriormente, los fijos eran cuotas ya conocidas. Entonces nosotros cuando hacemos el informe de ejecución nos enfocamos solamente en los costos variables. Entonces, la primera columna, cuando vamos a ver la identificación de los costos variables, que fue supervisión, suministro y mantenimiento, y ya sabíamos de antemano cómo era, y el informe de ejecución tiene 6 columnas.
La primera columna, la número uno, dice que es la tasa real por las horas reales por la producción real. ¿Ya? O sea, en el fondo, la primera columna del informe de ejecución es todos los costos reales. Y en este caso no tenemos mayor análisis, sino que solamente trasladamos los datos. Y decía de que supervisión fueron 48.500 pesos reales, de los cuales fueron 15.000 fijos. Por lo tanto, a los 48.500 le restamos estos 15.000 y nos da de que el CIF, el gasto real en supervisión fue de 33.500 pesos. Nos decía también de que el gasto real, el costo real de suministro fue de 14.500 pesos. Ahí está. Y que el costo real de mantenimiento fue de 21.200 pesos, de los cuales fueron 12.000 fijos. Por lo tanto, la diferencia, 21.200 menos 12.000, son 9.200 pesos el costo de mantenimiento real variable. ¿Ya? Suma un total de 57.200. ¿Ya? Estos tres. 33.500 más 14.500 más 9.200, 57.200. Ya, ahí tenemos la primera columna del informe de ejecución lista. No es mayor análisis. Ya. La segunda columna de del informe de ejecución, ¿ya? ¿Cómo se compone? Se determina multiplicando la tasa presupuestada por las horas reales por la producción real. ¿Ya? Y aquí arribita yo les explico, yo les demuestro, bueno, tengo aquí expresado muy claramente cómo determinamos la columna 2. Entonces tenemos, por ejemplo, en el caso de supervisión, la tasa presupuestada de supervisión, que es la que habíamos determinado en el presupuesto flexible, era de 3,5 pesos, ¿verdad? Que eran los 35.000 dividido en 10.000. Entonces tenemos aquí tasa presupuestada por las horas reales. ¿Cuáles fueron las horas reales? Y nosotros las horas reales las determinábamos con los datos reales, que decía que se trabajaron 10.500 horas, ahí están en el numerador, y en el denominador ponemos la producción real, que fueron 3.800 unidades producidas. Así nosotros determinamos las horas reales. Y eso lo multiplicamos por la producción real, que fueron 3.800. Entonces ustedes lo que tienen que hacer en el análisis es 3,5 por el, el, el resultado de 10.500 dividido entre 1.800 por 3.800. O básicamente, como saben que desde 1.800 eso el denominador acá multiplica acá, nosotros eliminamos y podemos multiplicar directamente en este caso 3,5, que es la tasa variable presupuestada por las horas reales trabajadas de 10.500. Y si multiplicas 3,5 por 10.500, ¿cuánto le va a dar? 36.750. Y eso vendría siendo el dato de la columna 2 del informe de ejecución para supervisión. Para suministro multiplicamos 1,05 por 10.500 y ¿cuánto nos va a dar? 11.025 pesos. Y de hecho aquí mismo está expresado, aquí en la columna, en la barra de fórmulas, ven que aquí tengo expresado B31, ¿ya? Que es 1,05 por 71 dividido en 72 por 71 y le da 11.025. Y en el caso de supervisión lo hice multiplicando directamente 3,5 por 10.500. Para que vean que se puede hacer de las dos formas. Y en mantenimiento, 0,8 por 10.500 nos va a dar 8.400. Por lo tanto, el total de la columna 2 de la informe de ejecución nos va a dar 56.175 pesos, que es la suma de los tres costos. ¿Vale? Ya. Y finalmente vamos a hacer la columna 3. ¿Por qué digo finalmente? Porque estas tres columnas son las de análisis y después la columna 4 y 5 y 6 vamos a ver que son variaciones que nacen a partir de las primeras tres columnas. De ahí se la voy a ir explicando y se la voy a ir demostrando. La columna 3, que es la tasa presupuestada por las horas presupuestadas por la producción real. ¿Ya? En este caso, ¿cómo hacemos el análisis? La tasa presupuestada que habíamos determinado para supervisión, perdón, que era de 3,5 pesos, por las horas presupuestadas. Y las horas presupuestadas, en el fondo, tenemos que ir a lo que habíamos presupuestado, que eran las 10.000 horas que íbamos a trabajar, 10.000 horas
mano de obra directa y vamos a producir 4.000 unidades. Por la producción real, que en realidad produjimos realmente 3.800 unidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Lo mismo. Multiplicamos 3,5 por 10.000 dividido en 4.000 por 3.800. ¿Ya? ¿Y eso cuánto nos da? Para el caso de supervisión, nos da 33.250 pesos. ¿Ya? Y aquí lo multipliqué directo, que sabemos que 10.000 dividido en 4.000 es 2,5, multipliqué directo por 2,5. ¿Ya? En el caso de suministros nos va a dar 9.975 pesos y en el caso de mantenimiento 7.600 pesos. Sumando nos da un total de 50.825 pesos. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna duda? Avanzamos entonces. Estamos terminando casi. Ahora bien, la columna 4 del informe de ejecución es la variación gasto. ¿Ya? ¿Cómo obtenemos la variación gasto? Restando la columna 2 menos la columna 1. O sea, a la columna 2 que teníamos, que era la tasa presupuestada por las horas reales, por la producción real, le vamos a restar lo que es la tasa real por las horas reales por la producción real. ¿Ya? Entonces, 36.750 en el caso de supervisión, 36.750 menos 33.500 nos va a dar 3.250. Sigue siendo positivo, una variación positiva, ¿ya? O sea, significa de que en el caso del ítem de supervisión, nosotros tuvimos un costo real menor de lo que habíamos presupuestado. Vamos a ver si se repiten los otros sin variables. En el caso de suministros, dijimos que nosotros realmente tuvimos un costo de supervisión, o sea, perdón, de suministro de 14.500 pesos. Pero habíamos presupuestado, eh, no, o sea, el análisis de la tasa presupuestada por las horas reales por la producción real nos daban 11.025 pesos. Por lo tanto, a los 11.025 le restamos los 14.500 y en este caso nos da una variación negativa de 1.475. Por lo tanto, aquí fue ineficiente, porque nosotros en el fondo presupuestamos que íbamos a tener un costo en suministro X y finalmente fue mayor, fue ineficiente. Y finalmente mantenimiento, nosotros presupuestamos de que íbamos a tener 8.400 según este análisis de la columna 2 y fueron 9.200 el costo real de suministro, de mantenimiento, perdón, por lo tanto también fue negativo. ¿Cuánto nos suma esto? 1.025 pesos negativos. O sea, en la variación gasto, ya en la variación de gasto, nosotros comenzamos a tener un resultado negativo. ¿Ya? ¿Qué pasa en la variación de eficiencia? ¿Cómo se compone la variación de eficiencia? Se resta las tasas presupuestadas por las horas presupuestadas por la producción real, es decir, la columna 3, a esa de columna 3 le restamos la columna 2, que es la tasa presupuestada por horas reales por la producción real. En este caso, 33.250 menos 36.750, ya en el caso de supervisión, ya pasó a ser negativo. ¿Ya? Pasó a ser de 3.500 pesos negativo. En el caso de suministros, la columna 3 tendríamos 9.975 pesos y la columna 2 11.025, por lo tanto tenemos también una nueva pérdida de 11.050 pesos. Y en el caso de mantenimiento, de 7.600 pesos de la columna D, le restamos los 8.400 de la columna 2 y tenemos nuevamente 800. En el mismo margen, nuevamente una pérdida de 800 pesos, por lo tanto, en variación de eficiencia, tenemos de que son 5.350 pesos de pérdida. Y la variación neta o total se puede obtener restando la columna 3 menos la columna 1 o la columna 4 más la columna 5. ¿Ya? Entonces, para el caso de supervisión es de 250 pesos negativo porque es neto, porque sabemos que 3.250 y 3.500
es mayor de 3.500, que es negativo. En este caso de suministro, 4.525, que es 3.475 más 1.050. En el caso de mantenimiento es de 800 más 800, negativo. Por lo tanto, la variación total del ejercicio es de 6.375 pesos. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros tuvimos un costo real mayor que el presupuestado. ¿Qué significa? Que en el fondo presupuestamos un costo de X y gastamos Y, que es más. Tuvimos una pérdida en nuestra estimación. Estimamos, por decirlo así, estimamos mal o utilizamos mal los recursos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante este informe de ejecución? Porque como pueden ver, en el caso de la variación gasto de supervisión no fue negativo, fue positivo. Todavía nosotros habíamos presupuestado, habíamos tenido un costo menor de lo presupuestado, pero en suministros ya tuvimos una pérdida. Por lo tanto, ¿para qué nos sirve este informe de ejecución? Para ver y analizar cuáles son las actividades críticas en las cuales nosotros tenemos que poner ojo para poder optimizar los costos. Y obviamente si optimizamos los costos vamos a optimizar las utilidades. ¿Ya? Así que eso, ¿les quedó claro el ejercicio? ¿Alguna duda antes de que termine la clase? ¿Todo bien, profesor? Una pregunta. ¿El taller entonces va a ser como parecido a esto? Mira, no sé. No sé, pues desconozco porque como se suspendió el taller de hoy, yo creo de que van a tener alguna actividad con Daniel. Yo no sé porque me lo tiene que decir él. Cualquier novedad y se les va a informar a tiempo. Yo no sé si va a ser un taller de esto o va a ser un taller de otra cosa o quizá el taller ya no va y va a ser un control. Ahora desconozco. Lamentablemente teníamos presupuestado hacer un taller y por razones de fuerza mayor nos cambiaron los planes, ¿ya? Así que en cuanto... Porque, ¿Mm? porque supuestamente el taller de hoy día era de máximo y mínimo, no de esto. Entonces, ¿usted cambió la ayudantía o era esta la ayudantía de hoy día? No, era esto. A mí me dijo de que... A mí me dijo que hiciera un taller de esto. Ya, por si acaso, porque a nosotros nos dijo que era de máximo y mínimo. Ya, perfecto. Ah, pero él dice, era de esta. Ah, no sé, estoy Sí, confundida entonces. Sí, yo puede tenía ser, anotado que era de presupuesto flexible y esta cuestión del informe de ejecución. sí, así eso me Eso dijo tenía que Daniel. ser. Sí. Así Ay, que ya, entonces, no es que yo le a lo pregunté. mejor les va a hacer un taller de Ah, a lo máximo. mejor yo estoy confundida con el control. Puede ser, puede ser, puede ser. Ah, ya, ya. Pero bueno, de aquí no sé, pues yo no sé qué va a ser, si la evaluación siguiente va a ser igual un taller o va a ser quizá un control. Lo desconozco, pero eso lo determina Daniel y después me lo informa, lo conversamos y ahí se le va a comunicar a tiempo. Además, yo no sé si va a ser quizás el próximo viernes, tal vez va a ser antes. Oye, yo tengo la dificultad de que en mayo voy a perder 2 viernes. Va a ser el viernes primero y el viernes 22. Y yo voy a tener 2 clases menos mayo. Asumo que el viernes 22 va a ser sándwich. Como el jueves 21 es feriado, me imagino que el viernes 22 la universidad lo va a dar libre, ¿ya? Así que bueno, para cerrar, les voy a subir este material, se lo voy a subir de inmediato, ¿ah? Les voy a subir tanto lo de la semana pasada, que lo vimos en clase, en la universidad, y les voy a subir esto. Y después en la tardecita, porque después tengo que subir esta grabación, la subo a YouTube y después cuando la tenga ahí en YouTube, yo les voy a enviar el enlace al YouTube para que puedan ver esta grabación y puedan verlo paso a paso. Pero en la planilla está todo súper referenciado, así que les va a quedar más que claro, ¿ya? Así que bueno, me despido. Gracias por conectarse y espero verlos la próxima semana en la universidad. No deberíamos tener problemas, así que ahí se le informará a tiempo qué es lo que vamos a ver ¿ya? En la clase que viene. Por lo menos me ayudan a ya les informará qué es lo que va a ver en su clase. Así que gracias muchachos, que estén muy bien, Chao, profe, gracias. gracias a ustedes, que tengan un buen fin de semana. Adiós.